Buenas tardes. Dando continuidad a nuestros apuntes del derecho civil, vamos a hablar de uno de los temas específicos de la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad extracontractual? Iniciaremos por establecer un concepto de la responsabilidad extracontractual. Eh, Revisando que el artículo 2341 en adelante señala lo siguiente, acerca de que todo el que con un hecho, que despliegue un hecho hacia las personas o cosas a su cargo y cause daño al otro, es obligado a indemnizar. Razón por la cual entonces la responsabilidad civil extracontractual debe ser entendida como la figura que analiza los hechos y omisiones de condición ilícita, desprovistos de una relación negocial o contractual. Están desprovistos de una relación contractual. Entonces fíjese que es diferente a la responsabilidad civil de la que ya hablamos. Le causan daños a otras personas, lo cual genera una obligación de reparar un daño, ¿cierto? Pero allí se analiza hechos y acciones y omisiones de condición ilícita, ¿cierto? Pero no hay una relación contractual entre esas personas que despliegan este hecho y que a la postre generan un daño que luego deben reparar. En palabras claras, la responsabilidad extracontractual es la fuente de la obligación que adquiere una persona o varias personas que deben reparar un perjuicio que sin justificación o causa o obligación alguna surge necesariamente es por la infracción a la ley o la infracción a un negocio jurídico o a un contrato, que no es específicamente este caso, porque la responsabilidad civil sí se genera de la infracción a un negocio jurídico o contrato. En cambio, la responsabilidad extracontractual no se da en el marco de un negocio ni de un contrato. De ahí estaría la diferencia. En la responsabilidad deben concurrir por lo menos dos sujetos. El que causa el daño, que es la persona que causa el agravio, y el otro que es el que sufre el daño, que sería en este caso la persona agraviada, que es la persona que recibe como tal ese daño. La reparación puede ser solicitada directamente por el agraviado que sufra los daños en su propia integridad personal o sus bienes o en sus herederos. Cuando se trata de daños sobre las cosas, puede solicitar la debida indemnización, no solo el dueño o el poseedor, sino también su heredero puede solicitarlo. El usufructuario, el habitador, el usuario, si allí hay un perjuicio directo, si está usufructuando el bien o le está dando el uso, el goce o la habitación del bien. Puede también pedir esta indemnización en otros casos el que tiene la cosa con obligación de responder de ella, como el caso del arrendamiento, pero solamente en el caso en que haya ausencia total del propietario o dueño de la cosa. En algunas ocasiones debemos tener en cuenta que el hecho se comete por varias personas naturales o jurídicas, respecto de las cuales entonces surgiría una obligación de indemnizar los perjuicios a las personas que sufrieron el daño. El legislador entonces ha pretendido beneficiar en estos casos a la víctima para que haga su reclamación contra varios responsables, obviamente sin el perjuicio de la facultad que le asiste a esa persona de poder demandarlos a todos, que normalmente es lo que más aconsejan para que se logre de pronto una buena indemnización, o en su defecto pues demandar a los que se desee según las decisiones y conveniencias personales de cada uno. En razón a lo que señalamos, entonces, esta solidaridad es la garantía que podemos señalar se le concede a la víctima para obtener el pago de la indemnización de todas las personas responsables
o de cualquiera de ellos, sin perjuicio de la división de la deuda entre los mismos conforme a las reglas generales del derecho. Entonces, se podría decir que según posiciones de la Corte, se pueden reclamar de uno o cualquiera de los responsables, ¿cierto? Teniendo presente el artículo 2344 del Código de Civil y que nos habla acerca de a quién accionar y a favor de quién estaría la responsabilidad del pago de la indemnización en caso de estos perjuicios. De igual forma, estudiantes, vamos a hablar de los elementos comunes a la responsabilidad extracontractual. Ya los hemos analizado en otros apuntes, pero vamos a recordarlos. Un hecho, el primer elemento sería un hecho o una conducta que sea culpable o riesgosa. El segundo sería que exista un daño o un perjuicio concreto a una persona o a alguien en determinado caso. Y el tercero sería el nexo causal que tiene que existir entre ese hecho o conducta culpable y el daño o perjuicio. Tiene que existir una relación, un nexo causal del cual ya hablamos. Se tiene que saber que originado el hecho o culpa suya de la persona que lo ha cometido, esa persona que lo ha cometido está obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que quien reclame a su vez la debida indemnización por ese concepto tendrá que demostrar en principio el perjuicio acaecido o padecido, el hecho intencional o culposo, ¿cierto?, atribuible a la persona que demandó y la existencia de este nexo de causalidad, ¿cierto?, adecuado entre ambos factores, ¿cierto? Y tiene que probar la existencia de ese nexo causal para que se señale que hay una responsabilidad efectivamente. En primera medida, entonces, vamos a hacer unas precisiones y es pertinente entonces puntualizar que el hecho, cómo se da el hecho en la forma de la responsabilidad extracontractual. Este hecho, como característica, ya lo hemos señalado, debe estar desprovisto de una relación negocial. Sería el primer requisito del hecho en la responsabilidad extracontractual. Que de todas maneras hay y exista entre los sujetos algún contrato y convención, ¿cierto?, en la responsabilidad civil, pero en la responsabilidad extracontractual, que es la que estamos trabajando, el hecho debe estar al margen o por fuera de cualquier negocio. Aunque no se niega que puede también existir situaciones ubicadas con ambigüedades en las que a veces en los procesos no se logran poner de acuerdo acerca de la ubicación de la responsabilidad, puede entonces ocurrir que las dos partes celebren un contrato y una de ellas utilice la relación personal y económica surgida del negocio para realizar un hecho punible como una estafa, una defraudación o cualquier otro hecho ilícito que no alcance a ser punible, y que en tal eventualidad la responsabilidad puede llegar a considerarse extracontractual porque la fuente del daño no es propiamente el contrato, sino el hecho contrario a las normas o al derecho salido de los límites contractuales. Entonces, sí tendríamos que analizar el caso puntualmente, pero por regla general la responsabilidad extracontractual está por fuera de los negocios jurídicos, ¿sí?, las relaciones contractuales. Sin embargo, pueden existir excepciones que hay que estudiarlas puntualmente. De otra parte, en otros casos, por ejemplo, en el contrato de transporte, cuando un pasajero muere, ¿cierto? Cuando un pasajero muere, cuando se está desarrollando el contrato de transporte, es decir, cuando el vehículo lo está transportando, puede originar este caso dos formas de responsabilidad. Sería la siguiente: los herederos tienen una acción contractual que es transmitida por herencia, ¿cierto? Pero también tienen la extracontractual por el daño personal que sufran, que puede ser
el sostenimiento de la persona porque por el causante, ¿cierto? Es decir, la persona falleció y sostenía a uno de sus herederos, por ese lado puede ser, o también esa responsabilidad está contactual por la aflicción o la pena que genera unos perjuicios morales para sus primeros descendientes o para sus familiares. De otra parte, si un hecho proviene de una actividad peligrosa o riesgosa, se genera una responsabilidad especial, que a veces se denomina objetiva, ajena entonces a la imputación subjetiva, aunque este concepto a veces no es muy aceptado doctrinalmente, se puede llegar a presentar. Finalmente, entonces concluiremos señalando que el daño es un requisito esencial de la responsabilidad, no solamente de la extracontractual, sino de la responsabilidad en general, pues ya se sabe que sin este daño no podrá originarse la obligación de indemnizar los perjuicios. Del mismo modo también se requiere el nexo causal, ¿cierto? Como ya lo dijimos, esta debe ser la relación del hecho y el daño, que ya también lo señalamos y que debe estar presente para una indemnización de una responsabilidad extracontractual y de cualquier responsabilidad.